Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hoy día 29, día de los ñoquis, ¿eh? Espero que hayan disfrutado de los ñoquis lindos, aunque el verano a veces no se presta, pero sí, también está bueno. Si la patrona o el patrón quiso hacer ñoquis, bárbaro, sensacional, podemos disfrutarlo. Bueno, ya se nos va enero, parece mentira, el verano se va, pero aparentemente Bahía va a tener un clima tropical. No entiendo muy bien eso, pero dicen que va a tener un clima tropical. Bueno, hemos ido desarrollando distintos temas que tienen que ver mucho con el espíritu, con el karma, seguramente lo han visto, si lo vieron, y si no, bueno, pidan, llamen a la producción y tenemos las cosas, el material para poder aprovechar eso. Y los libros también, el karma, cómo sentirse bien, el potencial de pensamiento positivo. Hay algunos CD, digo bien, de meditaciones de un minuto y pico. A veces la gente se horroriza cuando piensa en meditaciones. No, mentira, se puede meditar muy rápido y hacer un viajecito lindo para poder estar mejor. Bueno, hoy terminamos enero con algo que tiene mucho que ver con las relaciones. A veces nos preguntamos por qué estamos atrayendo por ley de atracción relaciones que no son muy armoniosas. Y bueno, hoy se va a tratar el tema de las armonías en las relaciones, cosa que me parece muy muy bueno, porque se enfrentan por qué siempre tenemos plomo alrededor nuestro, ninguno que se ponga las pilas, ninguno que labure, ninguno que haga esto. Y bueno, algo tenemos nosotros que estamos atrayendo eso. Entonces seguramente con las relaciones armoniosas, que esta Matea también lo explica muy bien, vamos a encontrar. Así que bueno, vamos a agradecer a Descartables Blanco en Sarmiento 771, donde tiene todo en cuenta, absolutamente todo, y aparte se lo envían a domicilio, al teléfono 456-2535, usted tiene que llamar, si no, llame al teléfono de producción 452-8788, que es mi casa, y bueno, yo estoy en casa, y quería, y se lo mandan, todo lo que usted necesite se lo mandan. Y quería recordarles, visiten el Pequeño Cotolengo, en Haití al 2400, van a aprender mucho y sigue teniendo necesidades. Por ahí bueno, hemos disfrutado de lindas vacaciones algunos, otros nos hemos quedado en Bahía Blanca, pero bueno, hay que dar un poquitito también del tiempo y del dinero para que se cumpla el sueño de tener un lugar donde esté bien atendida la gente. Yo no sé si agradecí a Eduardo Badaraco, a Dani Burgués, porque tengo que agradecer y desagradecer todo junto. Le agradezco también al Negro Tortelo, que sigue sosteniendo económicamente, diríamos así, el programa. Y bueno, y se nos fue enero, y como se nos va enero, queremos empezar un febrero con armonía. Entonces, después de la tanda, estaremos con relaciones armoniosas. Ever been lonely? Ever felt out of place? Ever cried yourself to sleep at night, praying for descending grace? Ever danced alone in the moonlight, dancing like there's nobody there, the whole world looking on, but what do you care? Humaniversal, you and I, you and I, you and I.
Vas a hacer de todo en Bahía. Música, baile, magia, circo, espectáculos en vivo y muchas cosas más. Proba tu ciudad, proba Bahía. Instituto Cultural, Gobierno de Bahía Blanca. El punto que nos toca es de armonía en las relaciones. El punto principal si miramos el tema de la armonía en las relaciones, si lo miramos de una perspectiva más profunda, entendemos que lo primero que tengo que armonizar, o con quien primero debería de armonizar, es armonizarme conmigo mismo. Normalmente buscamos, en primer lugar, es armonizarnos con el otro, con los demás, con las situaciones. Pero si queremos realmente armonizar profundamente y crear cimientos sólidos, es fundamental y clave, en primer lugar, armonizarnos con nosotros mismos. Ahí es fundamental de vuelta la práctica de darnos espacios de tiempo para estar con nosotros, reflexionar y conectarnos con nuestro ser profundo. Desde esa conexión, de esa armonía interior, es mucho más fácil y mucho más seguro relacionarme con los demás. Desde una intención más elevada, de una intención de incluso cooperar, servir, ayudar. Porque si no tenemos una práctica de estar con nosotros, una práctica de estar en silencio, una práctica de meditar, de no armonizarnos con nosotros, lo que pasa es que vivimos en automático. Los pensamientos nos gobiernan. Entonces, en una situación X, pasa algo y simplemente reacciono. Y al reaccionar, quizás no fue la mejor respuesta. Al practicar la meditación, por ejemplo la meditación Raya Yoga, lo que hace es que los pensamientos se separen y crea un hueco, un espacio entre cada pensamiento, y esa distancia entre pensamientos nos permite dar una respuesta mejor a una situación quizás que puede ser conflictiva o difícil. Entonces, una vez que estamos armonizados con nosotros, conectados con nuestros sentimientos, conectados con nuestra intención de cooperar, de ayudar, de ser útil en esta relación, es fácil y natural armonizarnos con los demás, con el entorno, con la naturaleza, con el mundo. Entonces, el otro punto interesante es trabajar la intención. ¿Cuál es mi intención en esta relación? Y siempre que hay un conflicto, automáticamente estamos en el tomar, por ejemplo, pesar. ¿Qué significa tomar pesar? Tomar pesar es cuando yo, por ejemplo, yo critico al otro, juzgo al otro. Por ejemplo, es un desordenado, es un desorganizado. Al emitir un juicio, automáticamente ese es el indicador que tomé pesar. Entonces mi dar, mi contribución, mi cooperación acabó. Entonces, recordar que las relaciones son para que yo ofrezca algo, coopere, ayude y sea útil. Entonces, desde esa intención, yo puedo chequear si emito algún juicio interno. Quizás a lo mejor incluso no lo diga verbalmente, pero internamente a lo mejor emito unos juicios y el otro igual los percibe. El otro ser igual percibe si yo tengo un pensamiento negativo o le estoy criticando internamente, el otro automáticamente es capaz también de percibirlo. Entonces, un tema clave e interesante es diferenciar lo que son los juicios y las observaciones. Observaciones son afirmaciones que tienen que ver con lo que está pasando. Por ejemplo, yo puedo decir, Juan es desorganizado. Eso es un juicio. Una observación puede ser, él dejó para último momento estudiar para el examen. Eso sería más una observación. Entonces, tengo que aprender a diferenciar lo que es un juicio de una observación. Si yo si trabajo la posibilidad de relacionarme y observar más que enjuiciar,
es más factible de comunicarme mejor. ¿Por qué? Porque cuando yo emito un juicio, por ejemplo, digo, Juan es desordenado. Al emitir un juicio, lo que estoy construyendo es una gran muralla en mi relación. Una muralla entre yo y el otro. Porque al emitir un juicio, y quizás incluso al decirlo al otro, lo que el otro va a hacer es defenderse o va a justificar su comportamiento y se corta el vínculo. Entonces, en cambio, si yo elijo dar una observación, por ejemplo, una observación a alguien que es desordenado podría ser: dejaste sin lavar, dejaste tus cosas en el suelo. O una persona que a lo mejor, en vez de decir que un juicio sería él es perezoso, la observación sería: dejaste sin lavar el plato, por ejemplo. Entonces, si yo me considero y me focalizo en la observación, puedo construir un puente con el otro, puedo armonizar con el otro. Entonces, a partir de allí, la comunicación se convierte en una comunicación dinámica. Es decir, al decir que el otro, por ejemplo, dejaste de lavar el plato, me estoy basando en esa situación concreta y que el día de mañana, obviamente, esa persona puede mejorarlo, puede cambiar, puede cambiar. Pero en cambio, al emitir un juicio, yo le pongo una etiqueta y es como decirle: Juan es desordenado. Y entonces, que en paz descanse y ya va a morir así. No sé si me explico, es un lenguaje muy estático y en cambio la otra forma de comunicarnos de la observación, qué es lo que yo veo, qué acciones hiciste o dijiste, y a partir de ahí podemos entonces entablar y comunicarnos mejor, porque no es un ataque hacia vos, sino que es una comunicación que busca decirte y hacerte saber cuáles son tus acciones que están generando conflicto en mi vida. Lo mismo también cuando alguien nos hace un feedback negativo, nos emite un juicio hacia nosotros, tenemos una opción que es, la primera opción sería culparnos. La segunda opción sería la misma que haría el otro cuando nosotros emitimos el juicio, quizás culpar al otro. Pero una tercera opción más sabia es ponerme a pensar qué es lo que él necesita o qué es lo que yo necesito en esta situación y cómo yo me siento y cómo él se siente. Entonces genera un vínculo de comprensión y de entender qué es lo que el otro necesita. A partir de ahí, entonces yo puedo hacerle saber concretamente, a mí me encantaría que una vez, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de hace rato, del tema del plato, que dejaste el plato sin lavar. ¿Por qué es para mí importante? ¿Cuál es mi necesidad? Mi necesidad es que estemos juntos, que juntos construyamos una familia de cooperación, de armonía, que todos hagamos nuestra parte. Entonces, yo estoy hablando de mi necesidad específica y no estoy entrando a castigar, a crucificar o a juzgar al otro. Entonces, y le doy la posibilidad de que el otro entienda concretamente cuál es la necesidad específica en este vínculo y en esta relación. A partir de ello puedo hacer un pedido concreto, un pedido de lo que yo quisiera que acontezca en el otro. Y la clave en hacer algún pedido o una oferta es entender que en el otro está la posibilidad de hacerlo o no. Si yo permito que el otro, le hago saber qué es lo que hizo mal, o qué es lo que yo juzgué que está mal, le hago saber cómo me siento, le hago saber mi expectativa, o sea, la necesidad que yo tengo, y finalmente le hago también saber cuál concretamente es mi pedido. Al hacerlo, el otro se puede enterar concretamente qué específicamente, cuál es el cambio de comportamiento específico que queremos. Entonces, esta es una manera de comunicarnos. Imagínense, si ponemos una analogía, como antes nos comunicábamos, decíamos, sos un irresponsable, ¿verdad? Automáticamente el otro huía o se defendía o agredía en un vínculo, en un conflicto. Pero si yo me baso en una observación, hoy llegaste tarde 10 minutos, me baso en la acción, la observación. Le digo después cómo me siento y le digo también lo que necesito, porque es importante tu presencia en esta reunión, por ejemplo, para el trabajo. Finalmente, entonces te pido, por favor, si la próxima podemos contar con tu presencia, porque eso es muy útil para esta organización o el trabajo, por ejemplo.
Ever been lonely? Ever felt out of place? Ever cried yourself to sleep at night, praying for descending grace? Ever danced alone in the moonlight, dancing like there's nobody there? The whole world looking on, but what do you care? Humaniversal. You and I, you and I, you and I. La recuperación de San Basilio. No te bajones. En este verano vas a hacer de todo en Bahía. Música, baile, magia, circo, espectáculos en vivo y muchas cosas más. Probá tu ciudad. Probá Bahía. Instituto Cultural. Gobierno de Bahía Blanca. Entonces, cerrando un poquito, los 4 pasos son bajar a observaciones, mis juicios, focalizarme en cómo me siento, las necesidades y finalmente hacer un pedido o una oferta. Es un vínculo, creamos un puente de comunicación muy efectivo y muy agradable en la relación y manejamos conflictos de esa forma. Como decíamos recién, los 4 pasos de una comunicación que realmente sea positiva para las relaciones. El primer punto era la observación. Entonces, en este punto muchas veces acá hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando, por ejemplo, emitimos una opinión o emitimos un juicio, por sea una reunión, en un encuentro con amigos, el problema que muchas veces caemos es que esa opinión consideramos que es verdad. Una verdad absoluta. Y nos olvidamos que en realidad es solo una opinión. Entonces un punto interesante es recordar que mi punto de vista no es la verdad del todo, no es la verdad absoluta. Entonces recordar que es una mirada, que es la que yo tengo, y de esa humildad, de ese respeto hacia mí mismo y hacia los demás, entonces yo puedo crear un vínculo de cooperación, porque en ese caso entonces no me siento dueño de la verdad. Simplemente estoy cooperando con mi punto de vista, pero el tema que muchas veces caemos es que pensamos que mi punto de vista es la verdad absoluta y que los demás están equivocados y yo solamente tengo el monopolio de la verdad. Entonces, son como cuestiones de buenas maneras también muchas veces. Por ejemplo, el hábito de interrumpir cuando alguien habla, ¿verdad? En ese sentido, ser capaz de aceptar la opinión del otro. A lo mejor el otro está haciendo un comentario o un punto de vista o una opinión que a lo mejor yo no comparto del todo o no me parece una opinión adecuada. Yo puedo igual darle consideración a esa opinión, tenerla en cuenta para un futuro, sin necesidad de decirle, sabes que tu opinión no me parece adecuada o no me parece una buena sugerencia. Tener ese respeto hacia el otro,
Si yo respeto al otro, es una manera también que estoy generando respeto también hacia mí mismo. Es decir, eso es lo que voy a recibir como fruto de ese respeto que estoy dando. Entonces, son también como cuestiones de buenas maneras que a veces olvidamos en el camino de las relaciones. El tema de aceptar al otro como es, por ejemplo. No puedo yo cambiar al otro, no puedo hacer que el otro se comporte como yo quisiera. Puedo sí inspirarlo con mi propio ejemplo, pero lo que puedo hacer entonces en esa situación cuando alguien, por ejemplo, hace una forma que no me gusta, en la manera que yo quisiera, no se está haciendo, no se está cumpliendo los plazos, en cierta forma también es trabajar esta forma de comunicación que hablamos de los 4 pasos y también en cierta forma aceptar. Es decir, cuando por ejemplo le damos los 4 pasos de decirle la observación, el comportamiento que está afectando la relación, me baso en el sentimiento que estoy generando, en la necesidad del equipo, de la organización o de la familia y el pedido que le hago, hacerlo desde la aceptación que en el otro está la respuesta que él quiera dar. Es decir, no lo estoy recriminando, no lo estoy castigando con esta comunicación, con este feedback que le estoy dando. Entonces, ahí yo puedo crear un vínculo y ayudo a crear una transformación. Y estoy en la conciencia de cooperar, de ayudar, de dar. Porque la otra, cuando emito un juicio, automáticamente es porque tomé pesar y estoy tomando esa situación y dejando de dar al mismo tiempo. Entonces, es interesante recordar y mantener este estado de aceptación del otro, adaptarme en cierta forma al otro y también comunicarme de una manera sin violencia con lo que está pasando, que quizás está produciendo algún tipo de conflicto. Entonces, como decíamos también, para recordar un poquito, el primer paso es armonizarnos con nosotros mismos, practicar una forma de meditación, de reflexión personal, que realmente me ayuda a nutrirme, a estarme con más poder. Porque cuando siento que el otro me molesta, que yo me siento irritado por el otro, en realidad yo tengo que entender que yo soy el que estoy débil interiormente. Yo estoy con pocas baterías, como se dice. Entonces yo puedo entender y rápidamente darme cuenta de que mi estado o ese estado que tengo de irritación, de malestar, es porque en realidad interiormente yo estoy flojo, estoy débil interiormente. Entonces lo que necesito es llenarme nuevamente de fuerza y de poder. Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio de llenarnos de fuerza? Es practicar una forma de estar con nosotros mismos, hacer unas pausas, relajarnos, conectarnos con nosotros y llenarnos del poder y la energía de Dios. Es decir, conectarnos con esa fuente de poder interior, aceptar que ella está y que está siempre, siempre disponible. Entonces, un punto interesante también es el punto de entender todo lo que está aconteciendo como una maravillosa escuela. Ser como un estudiante de la vida, en el sentido de que todo lo que está aconteciendo actualmente me sirve para aprender, me sirve para crecer. Y en alguna relación muchas veces lo importante es el acto y el hábito de soltar el pasado, por ejemplo. Muchas veces seguimos cargando cosas que ya acontecieron hace mucho tiempo y que no son útiles seguir cargándolas. Entonces es fundamental soltar esas cosas que ya no sirven. El pasado yo puedo aprender y soltar lo que ya no me sirve. Y entonces yo puedo estar mejor en el presente, estar en el aquí y en el ahora. Y a partir de ahí yo puedo crear un futuro mejor, basado en elecciones personales. Entonces el pasado me sirve para seleccionar las cosas que me sirven y tengo que soltar las cosas que son como una carga, son como un peso en mi vida. Y quisiera comentar con un pequeño cuentito. Dice que había dos monjes y estaban caminando y llegaron a un río así hermoso como este. Y uno de los monjes vio que había una mujer al lado. Y entonces el río estaba crecido, grande, así como este también. Y entonces la mujer le pide ayuda para que le ayude a cruzar el río. Entonces este monje decide ayudarlo. Uno de los monjes le ayuda a la mujer, le hace cruzar el río. Y al llegar a la orilla le suelta y le deja a la mujer y ellos los dos monjes siguen caminando a su monasterio. Después de 7 días aproximadamente llegan a su monasterio y cuando están a punto
de golpear la puerta, en la entrada de su templo, de su monasterio, uno le dice, el que no le alzó a la mujer le dice al otro, ¿cómo pudiste alzarle a la mujer sabiendo que eso era un problema, va en contra de nuestra doctrina? Dice. Entonces el otro, el que le había alzado a la mujer, le dice, sí, en realidad yo la alcé y la dejé en la orilla, pero tú la viniste cargando durante todos estos 7 días. Es decir, lo que quería mencionar es simplemente cómo toda esta carga en las relaciones, el conflicto, son quizás cosas que ya pasaron hace mucho tiempo. Y sigo yo recordándome, sigo repitiendo en mi mente. Y eso no me permite vivir una vida de armonía interior, de relación con los demás y de realmente unas ganas de dar y ofrecer lo mejor de nosotros. Entonces, una práctica interesante para recordarnos, entonces aceptar al otro, respetar al otro, darle consideración y entonces también vamos a ser respetados. Todo cambio externo solo va a ser posible cuando primero yo genero un cambio interno. Entonces, recordarnos de todas estas pautas, de cuidar también todo eso que hablamos hace rato de los juicios, bajar más bien a observaciones concretas y a partir de ahí entonces crear puentes, vínculos, desde la cooperación, desde la contribución en la relación. Y así juntos con los demás podemos crear un mundo mejor. Muy bien, hemos escuchado todo de las relaciones armoniosas y demás. Y a veces lo que criticamos en el resto es que no nos estamos, son las propias críticas que no nos animamos a hacer a nosotros. Así que comencemos por nosotros, porque atraemos cositas que no nos vienen bien y porque alguna falencia tendremos. Se nos va el tiempo, estos programas así, bueno, ya comienza febrero, empezaremos con la onda esta sigue, la de las meditaciones, de la onda live, va a seguir, porque bueno, estamos todos los programas grabados, espero que lo estén disfrutando, le agradezco mucho a Eduardo, a Dani, a todos ustedes que me permiten ingresar, a Descartables Blanco, al Negro Tortero, a todo el mundo. La remisión es el próximo sábado de 5 a 6 de la tarde y el próximo miércoles, ya febrero, como se va el verano, estaremos con otra ciudad de usted, Quinto Elemento. Gracias a Javier Benaga también y un beso muy grande para todos ustedes que nos siguen acompañando. Chau.